Ya, era eso, era un detallito que se me había olvidado. Ya, ahora sí partimos. Mm. Ay, perdón. Ah, no, estoy bien. Estoy bien. Espera, sí. Ah, ya, y ahora sí. Ya, ahora sí. Cerrar eso. Y vamos a checar esto un poquito acá. Ya, perfecto. ¿Están viendo lo que estoy mostrando? ¿No es cierto? Que dice guía 2 ahí, que sale un 2 grande y se alcanza a ver la cabecita de Antígona. Ya, por si acaso, un detallito. Eh, ¿Lo ven, no es cierto? Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, para estar seguro. ¿Ya? Ya, estamos. Vamos con calma. Miren, vamos a tener la misma. Bueno, en algunos casos yo voy a leer un texto. Voy a empezar a leer un texto y quiero que después ustedes lean el resto por su cuenta, pero también yo voy a leer a veces para que no estemos tanto rato como callados, ¿ya? Pero la idea después yo los dejo para que ustedes lean tranquilo y vamos contestando las preguntas. Pero primero, perdón, primero lo primero, vamos a una introducción, les voy a mostrar algunas técnicas, por decirlo de esa manera, para que puedan contestar bien. Y recuerden que estamos trabajando con rastrear información en el texto y localizar información en el texto, ¿ya? Y para resumirlo en una sola palabra, estamos trabajando con la habilidad de localizar, ¿ah? Rastrear información, localizar información, ¿ya? Ya, pero eso voy a agrandar un poquitito, ahí, voy a agrandar un poquitito el texto, ¿ya? Partimos. ¿Qué es extraer información literal? Literal, que está ahí en el texto, ¿no es cierto? La habilidad de extraer información literal de un texto constituye el punto de partida de la comprensión lectora. En la PAES de lenguaje, o por ejemplo en la PAES de historia, es súper importante la comprensión lectora, y nosotros nos interesa lo del lenguaje. El punto de partida de la comprensión lectora, puesto que implica haber decodificado el texto cabalmente y haber establecido relaciones semánticas y sintácticas dentro del mismo texto. Es decir, haber vinculado todas las palabras que lo constituyen, dándole significación al mensaje que busca transmitir. Si un lector no es capaz de efectuar los procedimientos necesarios para llevar a cabo esta etapa de lectura, difícilmente podrá desempeñarse de buena manera en las habilidades más complejas, que son las que vamos a ver después. Ahora estamos con localizar y en este caso, con localizar, ya. Ujú. Y recolectar. Por tanto, el primer nivel de lectura que se debe considerar al comprender un texto es el nivel literal. Ya, vale decir, la información explícita que en él se incorpora. Antes de acceder a interpretaciones más complejas, obtenidas de la información implícita. Antes de evaluar, antes de interpretar, tengo que entender lo que estoy leyendo. ¿No es cierto? Explícito. ¿Qué es algo explícito? Todo aquello que está dicho en el texto. Por ejemplo, qué sé yo, Juanito se compró una camisa nueva. Explícito, literal. Se obtiene codificando el significado de las palabras del texto y estableciendo vínculos entre ellas. Implícito. Todo aquello que debe ser deducido o interpretado de un texto. Debe ser elaborado por el receptor, pero a partir de la información proporcionada por la lectura. ¿Ya? O sea, tampoco voy a estar inventando del aire. Tengo que ver lo que está implícito, pero en el texto. ¿Ya? Se suele pensar que las preguntas que apuntan a la información literal de los textos son las más sencillas de responder. Sin embargo, eso no es tan así, ¿ah? Sin embargo, muchas veces se cometen errores al hacerlo, puesto que no solo se necesita saber qué significan las palabras y las oraciones que lo conforman, sino que también se debe poner en práctica la habilidad del análisis. Después vamos a hablar un ratito más, un poquitito más abajo, vamos a hablar del análisis, que consiste en que el lector sea capaz de descomponer el texto en partes y establecer vínculos entre ellas. Como se establecen los círculos a continuación, más que círculos son bueno, no importa, no importa la forma, da lo mismo, disculpen. Como se establecen los círculos a continuación, el análisis es el proceso contrario a la síntesis, debido a que en el primero, en el análisis, se deben considerar las partes del texto por separado, mientras que en el segundo, los componentes del discurso se reúnen bajo una idea general. En el análisis analizo las partes, en la síntesis hago un resumen. ¿Ya? Análisis. Examen detallado de una cosa, en este caso un texto, para conocer sus características o cualidades, que se realiza separando o considerando por separado las partes que constituyen, obvio, el texto. Síntesis.
Proceso complejo que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos. Se puede comparar con hacer un resumen. ¿Ya? Lo dejaré un segundito ahí para que lo lean bien. Lo dejaré un segundito ahí nomás. ¿Ya? Y sigo de inmediato. Ya. Todavía no vamos a trabajar con preguntas de selección múltiple. ¿Eh? Hoy día, a diferencia del jueves pasado, hoy día vamos a trabajar con preguntas de selección múltiple, ¿ya? Pero en un momentito más. Primero vamos a partir con esto. Preguntas que involucran la habilidad de analizar. Ojo que no hemos leído un texto todavía que analizar. Es para partir con algunas nociones. Todavía no estamos analizando un texto en este momento, ¿ya? Supongamos que un texto leído se refería a la civilización maya, ¿ya? Los siguientes son posibles encabezados de preguntas de análisis que se podían plantear. Recuerden, estamos trabajando hipotéticamente, todavía no hemos analizado un texto. Los siguientes son posibles encabezados de preguntas de análisis que se podrían plantear. Uno, en el texto se sostiene que la principal fuente de alimentación de los mayas era, entonces ahí tengo que ir al texto hipotético, y de decir cuál era la principal fuente de alimentación de los mayas. Dos, en el texto se afirma que la labor principal de las mujeres era, de nuevo, tengo que partir al texto, analizar lo que me dicen ahí. Tercero, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una información falsa sobre los mayas? Cuarto, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una información verdadera sobre los mayas? Tengo que fijarme súper bien lo que me están preguntando. ¿Ya? ¿Me están preguntando por una información verdadera o por una información falsa? ¿Ya? Cinco, ¿cuál de las siguientes opciones contiene una relación correcta entre un ritual maya y su finalidad? ¿Ya? Sí, perdón. 6. ¿Qué opción contiene los principales hitos de la civilización maya ordenados cronológicamente? Cronológicamente quiere decir ordenados por fecha, como una línea de tiempo. Pero esa información tiene que estar en el texto, ¿no es cierto? Si pones atención a las preguntas anteriores, a las preguntas, si todavía no hemos trabajado con ningún texto, si pones atención a las preguntas anteriores, te darás cuenta de que en todas ellas saluda a información explícita de este texto hipotético y lo que pretenden es evaluar que el lector haya comprendido el mensaje y haya relacionado los componentes del texto de manera correcta. ¿Ya? Procedimiento. Entonces, ¿cómo analizo un texto en una evaluación? Espera, deme un segundito. Disculpen, que tenía que cerrar una puerta, ¿ya? Entonces, ¿cómo analizo un texto en una evaluación? Seguramente te estás preguntando, ¿cómo hago un análisis si el texto se puede separar en muchas partes? Como te podrías pasar mucho tiempo descomponiendo el texto en partes, lo que te dará la pauta para hacer tu análisis será la pregunta que se te plantea. Pues ella te indicará qué elementos debes tomar en cuenta al momento de releer y seleccionar la opción con la respuesta correcta. Me tengo que guiar por la pregunta. Primero tengo que leer el texto y después me guío por la pregunta para responderla. Ahora te mostraremos el procedimiento para responder estas preguntas. Ahora te mostraremos el procedimiento para responder estas preguntas. Paso uno. Y aquí ahora sí va a venir un texto, ¿ya? Paso uno. Leer el texto completo. Es importante que antes de responder las preguntas sobre un texto, leas por completo lo que te dice, pues te dará una visión global del discurso y de su propósito, lo que te ayudará a contestar las preguntas de todas las habilidades. Deme un segundito que quiero una cosita nomás. Ya, perfecto, perfecto. Ya, sigamos. Texto. Lo voy a leer completo porque es un textito corto. Después cuando aparezcan textos más largos y ustedes tengan que contestar, voy a leer el encabezado y después ustedes siguen leyendo por su cuenta. Ya. Texto. La enfermedad por el virus del ébola, EBE, es una enfermedad grave, a menudo mortal en el ser humano. El virus se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Nsara, hoy Sudán del Sur, y Yambuku, República Democrática del Congo. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, lo que le da nombre al virus. Por eso se llama ébola ese virus. El brote de ébola del 2014-2016 en África Occidental fue el más extenso y complejo desde que se descubrió el virus en el 2000, perdón, en 1976. Hubo más casos y más muertes en ese brote que en todos los demás juntos. Además,
se extendió a diferentes países. Empezó en Guinea y después se propagó a través de las fronteras terrestres a Sierra Leona y Liberia. ¿Ya? Que son, esto lo agrego yo, que son países que están en África Occidental. Fuente OMS 2019. Ya. Paso 2. Todavía no vienen preguntas de selección múltiple. ¿Ya? ¿Ya? Paso 2. Leer y analizar la pregunta. Pregunta. Ya, aquí sí vienen alternativas, pero vamos a trabajar juntos. Después vamos a poner preguntas que tienen que contestar ustedes. Paso 2, leer y analizar la pregunta. Pregunta sobre la primera detección de ébola es verdadero que A. Ocurrió primero en Zara, hoy Sudán del Sur, y luego en Yambuku, República Democrática del Congo. B. Murieron más personas que en el brote del 2014-2016 y todos los posteriores a 1976. C. Se propagó a través de las aguas del río Ébola hacia lugares alejados de África Occidental. D. Se produjo en Yambuco, que por su localización dio origen al nombre del virus. Espérense, déjenme volver un poquitito ahí arriba. Perfecto. Ya. Luego de leer la pregunta de identificar los elementos relevantes de ella, estos son generalmente los referentes, adjetivos y verbos de la pregunta. En el enunciado de la pregunta sobre la primera detección de ébola es verdadero que hay dos elementos fundamentales a considerar. Uno, el referente, es decir, a aquello que hace alusión la pregunta, en este caso, la primera detección de este virus. Segundo, la palabra verdadero, un adjetivo, lo que suele estar marcada con mayúsculas o ennegrecida, al igual que la palabra falso. En este caso es verdadero, ¿no es cierto? Y sus variantes, correcto, los variantes de falso, correcto, incorrecto, cierto, erróneo, etcétera. Perdón, perdón. Las variantes de verdadero, falso, disculpen. Correcto, incorrecto, cierto, erróneo, verdadero o falso, etcétera. Pues los estudiantes suelen pasar por alto y siempre buscar la información correcta. Es súper importante ver bien lo que me están preguntando. Por eso, también te recomendamos destacarlas. Espérense, déjenme ver si tengo esto con volumen perfecto. Paso 3. Buscar en el texto la información pertinente para responder a la pregunta. En este caso vamos a subrayar toda la información sobre la primera detección de ébola. Texto, de nuevo. Voy a leer solamente el primer párrafo, ustedes terminan por su cuenta, ¿ya? La enfermedad por el virus del ébola es una enfermedad grave a menudo mortal en el ser humano. Lo estamos repitiendo, es el mismo texto. El virus se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Nazara, hoy Sudán del Sur, y Yambuku, República Democrática del Congo. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola, que da nombre al virus. El brote de ébola, ya, listo. Ese párrafo leanlo tranquilito, ¿ya? Y sigo avanzando. Acuérdense que estamos releyendo el texto, ¿ya? Ya, voy a avanzar. La información que el texto nos da sobre el brote aludido en la pregunta es que el brote fue en 1976. Se produjo al mismo tiempo en dos lugares. Y Yambuku, aldea donde se produjo, está cercana al río Ébola, por eso se nombró así al virus. Por eso se llama ébola, por la cercanía de esta aldea a ese río. Y ahí fue uno de los primeros brotes, ¿ya? El primer brote, perdón, el del 76. Atención, ¿cómo sabemos que Yambuco está cerca del río Ébola? Prestando atención a los recursos de correferencia, es decir, a los mecanismos que utiliza un discurso para referirse a un elemento mencionado con anterioridad y no estarlo repitiendo a cada rato. El virus se detectó por primera vez, comillas, el virus se detectó por primera vez en 1976 en dos brotes simultáneos ocurridos en Nsara, hoy Sudán del Sur, y Yambuku, RDC, la República Democrática del Congo. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río Ébola que da nombre al virus. Por ejemplo, en el fragmento la parte ennegrecida hace referencia a Yambuku, puesto que dice que es una aldea, no hay una parte ennegrecida, por si acaso, ya ah, quiero decir en el texto mismo, puesto que dice que en una aldea, que es una aldea y señala que es el lugar del segundo brote. Por lo tanto, podemos inferir que en la segunda aldea mencionada, Yambuku, claro, se nombró dos. Y después dice que en la segunda, cerca de la segunda, está cerca del río Ébola y por eso se llama así el virus. Listo. Otro recurso con referencia es la palabra subrayada ellos. Espérense.
La que hace alusión a la palabra brotes. Dame un segundito. Ah, ellos es donde dice, se produjo el segundo de ellos, está situado cerca. Ya, listo. Comprender los recursos con referencia es fundamental para analizar un texto. Aquí los recursos con referencia son ellos y brotes. Primero nombra a Nsara y después a Yambuku. Y esa es la segunda. Y esa no tiene para qué repetir de nuevo que esa es la que está cerca del río. La aldea en que se produjo el segundo de ellos está situada cerca del río. Listo, se entiende. Comprender los recursos con referencia es fundamental para analizar un texto. Para eso hay que leerlo bien, pues son claves para relacionar distintas partes del discurso. Paso 4. Contrastar la información extraída con las alternativas a la pregunta. Información extraída. Uno fue en 1976. Estoy mirando la parte izquierda del texto, del cuadro, perdón. 2. Se produjo al mismo tiempo en dos lugares. 3. Yambuco, aldea donde se produjo, está cercana al río Ébola, por eso se nombró así al virus. Listo. Pregunta. Me fui hacia la derecha del cuadrito, ¿no es cierto? Sobre la primera detección de ébola es verdadero. A. Ocurrió primero en Zara, hoy Sudán del Sur, y luego en Yambuco, República Democrática del Congo. B. Murieron más personas que en el brote de 2014-2016 y todos los posteriores a 1976. C. Se propagó a través de las aguas del río Ébola hacia los lugares alejados del África Occidental. En ninguna parte del texto dice eso. Dice que se produjo cerca del río. T, ennegrecido, se produjo en Yambuco que por su localización dio origen al nombre del virus, ennegrecido. Ahí la información no puede ser más precisa. Como se puede ver en el cuadro anterior, la opción D contiene una de las informaciones extraídas del texto destacada con negrita. Paso 5, comprobar tu respuesta. Revisar tu respuesta justificando por qué las otras opciones no son correctas. Cuando lo hagas en una prueba, puedes subrayar las palabras que hacen que la opción sea falsa o imprecisa. Aquí me están preguntando por lo verdadero. Sobre la primera detección de ébola, ¿es verdadero qué? Vámonos primero a la izquierda del cuadro. A. Ocurrió primero en Nazara, hoy Sudán del Sur, y luego en Yambuku, República Democrática del Congo. Fíjense donde dice justificación. El texto señala que ambos brotes fueron simultáneos. No dice primero acá y segundo allá. Ambos brotes fueron simultáneos. B. Murieron más personas que en el brote del 2014-2016 y todos los posteriores a 1976. No murió más gente en el primer brote. El texto indica, justificación, el texto indica claramente que el brote que más muertes tuvo fue el de 2014-2016. C. Se propagó a través de las aguas del río Ébola hacia lugares alejados de África Occidental. Justificación, eso no lo dice. La forma en la que se propagó el virus no está informada en el texto. Nombre del río Ébola solamente para aclarar que de ahí viene el nombre del virus. ¿Ya? D. Se produjo en Yambuco, que por su localización dio origen al nombre del virus. Esa es la correcta, totalmente correcta, la opción correcta, la D. En resumen, los pasos a seguir fueron los siguientes. Uno, tengo que leer el texto completo. Dos, tengo que leer y analizar la pregunta y tengo que partir de una cuestión tan, por ejemplo, básica como que aquí me están preguntando por lo verdadero, por información correcta. Tres, buscar la información pertinente. En otro caso, a lo mejor me están diciendo cuál afirmación es falsa, aquí es cuál es verdadera. Cuatro, contrastar la información extraída con las cuatro opciones A, B, C y D. Y cinco, verificar que el resto de las alternativas sean falsas. ¿Ya? Aplicación del procedimiento en una pregunta de ENRE oficial. Ya, la voy a leer. Voy a leer las dos primeros. Voy a leer el primer párrafo y el segundo y el tercero los voy a dejar ahí para que los lean tranquilos ustedes. ¿Ya? Pero voy a leer el primer párrafo. Lo que en verdad necesitamos es un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino si la vida espera algo de nosotros. Tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el sentido de la vida y en vez de ello, pensar en nosotros como seres a quienes la vida les inquiere continua e incesantemente. Nuestra contestación tiene que estar hecha no de palabra ni tampoco de meditación, sino de una conducta y actuación rectas. En última instancia,
Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a los problemas que ella plantea y cumplir las tareas que la vida asigna continuamente a cada individuo. Ya, les dejo ahí el párrafo 2 y falta el párrafo 3 para que lo lean ustedes. Yo también lo estoy leyendo, ¿ya? Ya, voy a leer el párrafo 3. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptarlo sin sufrimiento, pues esa es su sola y única tarea. Ha de reconocer el hecho de que incluso sufriendo él es único y está solo en el universo. Nadie puede redimirle de su sufrimiento ni sufrir en su lugar. Su única oportunidad reside en la actitud que adopte al soportar su carga. Este es un texto del escritor Víctor Frankl. ¿Ya? Y fue citado en una prueba del DEMRE, que es el que hace la PAES. El DEMRE es el organismo que hace la PAES. ¿Ya? Según lo expresado en el párrafo 2 del fragmento, el párrafo 2, fíjense que las preguntas vienen marcaditas. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Según lo expresado en el párrafo 2 del fragmento, es imposible hablar de un significado de la vida común a todos los seres humanos porque A, la vida es algo real y concreto que no tiene relación con conceptos abstractos. B, lo que debe hacer todo ser humano es tomar su cruz y cargar con su destino y su sufrimiento. C, la vida consiste fundamentalmente en actuar y tomar decisiones, no en buscar ese sentido. D, las personas tienen diferente capacidad de meditación, entonces es más sabio solo actuar. Cada persona, atendiendo a la situación del momento, escoge lo que debe hacer. Luego, al leer todo el texto, paso 1, analizamos la pregunta y destacamos las palabras claves. Paso 2. Según lo expresado en el párrafo 2 del fragmento, no me está preguntando por todo el fragmento, me está preguntando por el párrafo 2. Es imposible hablar de un significado de la vida común a todos los seres humanos porque estas son palabras o términos clave, puesto que nos indican el referente significado de la vida común y lo que se dice de él que es imposible hablar de ello. Además de fundamental la palabra en negrita, ¿por qué? ¿Por qué? Pues nos señala que lo que se está preguntando es la causa de esta imposibilidad. Si transformáramos esa pregunta a una forma más sencilla, podríamos decir, ¿por qué no se puede hablar de un significado único de la vida? Ahora buscamos la información pertinente en el párrafo 2 y subrayamos. Paso 3. Dichas tareas y consecuentemente el significado de la vida difieren de un hombre a otro, de un momento a otro, de modo que resulta completamente imposible definir el significado de la vida en términos generales. Nunca se podrá dar respuesta a las preguntas relativas al sentido de la vida con argumentos especiosos. Voy a leer solamente la parte ennegrecida y después dejo que ustedes lean el resto. Vida no significa algo vago, sino algo muy real y concreto que configura el destino de cada hombre distinto y único en cada caso. Ningún hombre ni ningún destino pueden compararse a otro hombre o a otro destino. Ninguna situación se repite y cada una exige una respuesta distinta. Una vez la situación es que en que un hombre se encuentre puede exigirle que emprenda algún tipo de acción. Otras puede resultarle más ventajoso aprovecharla para meditar y sacar las consecuencias pertinentes. Y a veces lo que se exige al hombre puede ser simplemente aceptar su destino y cargar su cruz. ¿Ya? Y de ahí viene la última parte ennegrecida. Se las dejo ahí. Paso 4. Y marcamos la alternativa que contenga una respuesta sustentada en la lectura del texto y del párrafo 2. ¿Ya? Información del texto. La vida es algo real y... Vamos al cuadro. Información del texto. La vida es algo real y concreto. El destino de cada hombre es distinto y único. Cada situación es única y tiene una respuesta única. Veamos las opciones de respuesta. La vida es algo real y concreto que no tiene relación con conceptos abstractos. B. Lo que debe hacer todo ser humano es tomar su cruz y cargar con su destino y su sufrimiento. Pero no estamos diciendo que cada situación es distinta. C. La vida consiste fundamentalmente en actuar y tomar decisiones, no en buscar ese sentido. D. Las personas tienen diferente capacidad de meditación, entonces es más sabio solo actuar. ¿Ya? E.
Cada persona, atendiendo a la situación del momento, escoge lo que debe hacer. ¿Ya? Y está ennegrecida la E. Cada persona, atendiendo a la situación del momento, escoge lo que debe hacer. Finalmente, comprobamos nuestra decisión indicando dónde está el error en las otras opciones. Espérense un poquito ya, ahí está completo el cuadro. Vamos con calma. A. La vida es algo real y concreto que no tiene relación con conceptos abstractos. El párrafo no afirma que la vida no tiene relación con conceptos abstractos. B. Lo que debe hacer todo ser humano es tomar su cruz y cargar con su destino y su sufrimiento. No es la causa de que no exista un único sentido de la vida, sino que no es la causa que no existe un único sentido de la vida, disculpen, sino que una consecuencia. C. La vida consiste fundamentalmente en actuar y tomar decisiones, no en buscar ese sentido. Tampoco indica un argumento o razón que justifique la idea de que solo hay un sentido vital, de que no hay un solo sentido vital. Disculpen, no sé por qué estoy leyendo mal, ¿ya? Además, la opción considera la existencia de un solo sentido al decir ese sentido, lo que se contradice con el texto y la pregunta. D. Las personas tienen diferente capacidad de meditación, entonces es más sabio solo actuar. No presenta una causa o razón para la idea del sentido único de la vida. Además, el párrafo no alude a la diversidad de capacidades para meditar, sino que señala que en ciertas ocasiones es necesario meditar y en otras actuar. ¿Ya? E. Cada persona, atendiendo a la situación del momento, escoge lo que debe hacer. Opción correcta. No existe un único sentido de la vida, porque este depende de cada persona y sus situaciones. Es la E. ¿Ya? Aquí no viene alternativa de selección múltiple. No viene A, B, C, D. Tenemos que contestar lo que nos preguntan. Es una pregunta abierta, pero tenemos que contestarla de forma literal, con la información literal, buscar en el texto exactamente lo que nos están preguntando. Ya, espérense, este texto no es muy largo, lo voy a leer completo. Texto 1. Warner Bros. Estrenará el film a finales de año. El chupacabra aparecerá en la película Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. La compañía estadounidense que fabrica juguetes de cultura pop, Funko, ha confirmado mediante una filtración de una figura que el chupacabra será parte de la cinta. Animales Fantásticos, los crímenes de Grindelwald. La secuela de esta saga mágica que precede a toda la historia de Harry Potter, a la saga de Harry Potter, la precede. Los films giran en torno a Newt Scamander, quien dedica su vida a los animales del mundo mágico como profesión y por gusto. En el marco del próximo estreno de Warner Bros., para finales de este año, la figura Funko filtraron este spoiler. ¿Ah? Oye, en la película aparecerá el chupacabra, ese es el spoiler. El chupacabra es un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en la isla de Puerto Rico en 1995, aunque se han reportado supuestos avistamientos en América y Europa. Puerto Rico está en América, obviamente se refiere a otras partes de América y Europa. La mayoría de los supuestos avistamientos han sido descartados debido a la falta de pruebas y los biólogos indican que podría ser una leyenda urbana. Sin embargo, la compañía de juguete ofrecerá solo una presentación más tierna y amigable de cómo luce realmente. En la película esta criatura podría ser mucho más feroz y gráfica, ¿ah? Más feroz, ¿ah? Más aterradora. En los trailers del film se percibe la cantidad de acción y drama en la que estará envuelta la historia y seguramente tendrá algunas escenas cómicas para nivelar las emociones. Fuente Pongao, 2018. Voy a dejar un poquito el texto ahí y de ahí nos vamos a las preguntas. Acuérdense, aquí no son de selección múltiple. Aquí nos están preguntando algo que tenemos que contestar desarrollando la pregunta, pero ahí la van a ver. Espérense. Por aquí tengo mi torpedito porque yo esto lo leí antes. Ya. Perfecto. Voy a dejar un poquito ahí, ¿ah? Para que lo lean de nuevo. Ya. Vamos a las preguntas, ¿ah? Sí, no, un texto muy largo. Vamos a las preguntas. Son 7 preguntas. La información de que el chupacabras aparecería en la película fue confirmada anímense a contestar. Y ahí alguien me levanta la mano y me dice qué es lo que contestó. Vámonos por la 1. Bueno, obvio. La información de que el chupacabra aparecería en la película fue confirmada anímense a contestar la pregunta, por favor.
Si ahí es literal. A ver, perdón. Ya, por un spoiler que hizo Funko. Muy bien, perfecto, perfecto. Funko, un spoiler que hizo Funko. Muy bien, muy bien. Ya, veamos la 2. La historia desarrollada por la película aludida en el texto se ubica temporalmente antes, después o al mismo tiempo que la saga de Harry Potter, que las películas, bueno, en realidad vienen del libro, pero ¿para qué nos vamos a entrar para en eso? Antes, después, al mismo tiempo que Harry Potter. Piénsenlo un poquito. Esta película es antes, después o al mismo tiempo que las de Harry Potter. A ver, veamos qué me están contestando. Perdonen. Por supuesto que antes. Muy bien. Vámonos a la 3. Newt Scamander se dedica a los animales. ¿Por qué? A los animales fantásticos, ¿se entiende? ¿Por qué? Ahí eso si quieren la elaboran un poquito más o contestan bien simple, pero denle una vueltita. ¿Por qué él se dedica a los animales fantásticos? ¿Ya? O mágicos, como dice en el texto. ¿Ves? Muy bien, por gusto. Y también podría ser, Lucas, por profesión y por gusto. Pero muy bien, por gusto está perfecto. También podría ser por profesión o por profesión y por gusto. Ya, recordemos que estamos hablando de un ser mítico. Lo más probable es que sea una leyenda. ¿Ya? No hay evidencia científica de que existe, aunque hay un tema con él. ¿Ya? 4. El chupacabras habita en literal. ¿Ya? Supuestamente se le vio por primera vez, el mito empezó, los primeros avistamientos fueron en ese lugar, dejémoslo como donde habita, ¿ya? Yo antes lo relacionaba con México, ¿ah? Estoy hablando de una tontera, yo antes lo relacionaba con México, pero los primeros avistamientos fueron en otra parte, ¿ya? Ya, zonas ganaderas o rurales de Puerto Rico, pero perfecto. En general, zonas ganaderas o rurales y se les veo por primera vez en Puerto Rico. Muy bien lo que me contestaron. Perfecto. ¿Qué relación tiene Funko con la película? Piénsenlo un poquito. ¿Qué relación tiene la empresa Funko con la película? ¿Qué relación tiene Funko? ¿Qué relación tiene la empresa Funko con la película? Piénsenlo un poquitito, ¿ya? Voy a dejar ahí un poquito más central la pregunta. No se me vayan más para abajo todavía, ¿ah? Perfecto, hizo un juguete de esta película. Muy bien, perfecto. Así de claro. Hizo un juguete de esta película. ¿Ya? 6. Fíjense en la pregunta. ¿Cómo será el chupacabras en la película? ¿Ya? Fíjense bien lo que me está preguntando. ¿Cómo será el chupacabra en la película? ¿Quién se anima? Veamos. Disculpen. Mucho más feroz y gráfico, más feroz. Ojo, para Funko va a ser una... hizo una representación más tierna, pero en la película será mucho más feroz, será más gráfica. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta se contesta al final del texto. Al final del texto viene esa información. ¿Qué función cumplen las escenas cómicas en la película? Eso viene justo al final del texto. ¿Qué función cumplen las escenas cómicas en la película? Le voy a dejar ahí el final del texto, ¿ya? ¿Qué función cumplen las escenas cómicas en la película? ¿Mm?
por supuesto. Literal, para nivelar las emociones provocadas por la acción y el drama de esta. Muy bien, ahí como que, ay, perdón, interpretaste un poquito más, pero en base a la información literal. Muy bien, yo iba a decir, por ejemplo, para distender un poco frente al drama, pero la frase literal, para nivelar las emociones, pero eso se hace para distender un poco en una situación dramática, nivelar las emociones provocadas por la acción y el drama de esta. Muy bien, es como cuando a veces, depende de la película, como cuando a veces en una película de terror ponen una escena de cómica, ¿ya? No en el sentido de que uno se esté riendo todo el rato, pero de repente meten por ahí una escena cómica para aliviar un poco la cosa y que no sea tan densa, ¿ya? En este caso son más películas de acción, de drama, fantásticas, ¿ya? No, pero me refiero a las películas de animal fantásticas, ¿no es cierto? Muy bien, perfecto, ¿ya? Ya, miren, a mí me encanta El Principito. Yo sé que está súper trillado en redes sociales, hay un montón de citas falsas del Principito. Me encanta El Principito, pero me voy a saltar esta parte porque quiero que ya empecemos con las preguntas de selección múltiple. ¿Ya? Voy a saltar la parte del Principito, pero ustedes cuando tengan la guía, ahí leen la parte del Principito. ¿Ah? Ya, vámonos a las preguntas. Lee los textos 3 y 4 y responde las preguntas de análisis que se presentan, seleccionando la opción que complete el enunciado de manera correcta o contenga la respuesta a la pregunta planteada. Para contestar, utiliza todos los pasos del procedimiento. Ya, a ver, este texto es largo. Voy a leer los tres primeros párrafos, son 8 párrafos. Voy a leer los tres primeros, ya voy a leer los cuatro primeros, ¿ya? Texto 3. Registran un oso de anteojos en Reserva Natural del Cusco. Los guardaparques en el Santuario Nacional de Megantoni, ubicado en la región sureña de Cusco, registraron por primera vez en cámaras trampa al oso andino o de anteojos, una especie amenazada en Perú, de la que se tenía registro en esta zona por huellas y rasguños, según informó hoy la entidad a cargo de las áreas naturales. Dos, voy a leer hasta la 4 nomás y después voy a dejar el resto ahí para que lo vean. Dos, el registro del único oso de la zona sudamericana se realizó durante el traslado de guardaparques del santuario de Megantoni y del Parque Nacional del Manu hasta el sector del Laco para la mitigación y control de un incendio forestal, explicó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAN. Previamente a este registro audiovisual, comillas, solo se tenía como evidencia la presencia de esta especie del oso de anteojo en el Santuario Nacional Megantoni por Guaya y Rajuño en distintas zonas, indicó una fuente oficial. ¿Ya? 4. El oso andino de anteojos, por las marcas blancas alrededor de sus ojos, es el único úrcido, el único oso que habita en Sudamérica, en bosques y desiertos, y es considerado una especie amenazada por la caza furtiva. Ya. Y ahí les dejo el párrafo 5, 6, 7 y 8 para que lo lean ustedes. Quería hacer un solo alcance, ¿ah? Que no tiene que ver con la pregunta, pero igual creo que es importante decirlo. En Chile también hay cámaras trampa. En zonas rurales y sobre todo en parques nacionales hay cámaras trampa, ¿ya? Para captar ahí, no solamente fotografía, filmar vida silvestre. Hace poquito, no me acuerdo en qué parte, pero acá en Chile se vio un gato colo-colo, ¿ya? Que es un gato precioso, un felino salvaje. Es chico, es como un gato, ¿ya? Pero es salvaje y tiene unos colores muy lindos. Y hace poco hubo unos registros muy, pero muy llamativos de gato colo-colo, pero se me olvidó en este momento la zona. Pero aquí en Chile, y fue gracias a cámaras trampa. ¿Ya? Ya voy a avanzar, ¿ah? Ya. Pregunta uno. ¿Con qué finalidad se utilizan las cámaras trampa? Piénsenlo un poquito, ¿ya? Tiene que ser en base al texto, por favor. Espérense, un segundo. Denme un segundito. Yo estoy aquí, ¿ah? No me he ido para ningún lado. Ya.
ver. No es para atrapar, ojo con la palabra. No es para atrapar. Yo sé el sentido que le estás dando, pero ojo con la palabra atrapar. ¿Ya? ¿Quién se anima? ¿Quién más se anima? Si la idea es que desarrollemos esto juntos. Veamos la C. Para conservar los lugares sagrados cercanos al Cusco, pero hay cámaras trampas en distintas partes. Yo me salí del texto y les di el ejemplo que en Chile también hay cámaras trampas. Y el texto habla de unas de zonas más amplias, ¿ya? Yo entiendo para dónde vas con la C, ¿ya? Por descarte, ¿cuál podría ser? Veamos la, disculpe, veamos la C. Ah, no, ya vimos la C, disculpe, me quedé pegado con la C. Ay, disculpe, justo iba a decir algo y me escribieron, perdone. Veamos la B, veamos la B, con el propósito de contribuir a la conservación de recursos. Pucha, aquí por recursos se refiere a recursos, a la naturaleza, a recursos naturales, a esta biodiversidad, ¿ya? Yo sé, yo intuyo por marcas que ahí está ese animalito y de repente lo detecto. Una cámara trampa me deja claro que está ahí. No un avistamiento porque son animales un poquito escurridizos y más encima hay caza furtiva. ¿Ah? En el caso del oso de anteojos lo andan persiguiendo al pobre y lo cazan. En el caso del gato Colo Colo es un felino, es furtivo por naturaleza. Me refiero a un felino salvaje, no al gatito, no a la gatita que yo tengo aquí en mi casa. ¿Ya? Veamos la 2. Sobre el oso de anteojos, es la B, ¿ya? Es la B. Veamos la 2. Sobre el oso de anteojos es verdadero que, denle una vueltita. Sobre el oso de anteojos es verdadero que, fíjense bien en la información y recuerden lo que dice el texto. Estamos localizando, literal. Hmm, Veamos. El problema con la A es que es muy categórica. Nunca antes había sido visto en ningún lugar, entonces no tengo ningún registro ay, disculpen, del oso de anteojo. ¿Ya? Sí sé que existe, pero el problema es que cada vez es una especie amenazada y hay menos registros de él. Y de repente apareció esta imagen de una cámara trampa, pero la A es demasiado categórica. ¿Ya? Les voy a dar una ayudita. Se puede encontrar en zonas selváticas y desérticas. Les voy a dar una ayudita. Literal. Se puede encontrar en zonas selváticas y desérticas. Espérense que no veo el último que me escribieron. Veamos, me pusieron la C. Déjenme ver. Perdonen, justo no me había fijado. Ahora me di cuenta que me habían puesto la C. Por supuesto, se puede encontrar en zonas secas. Se puede encontrar en zonas selváticas, pero en zonas desérticas secas. Perfecto, la C. Veamos la 3. En el párrafo 6, a ver, le voy a dejar el párrafo 6. Veamos de nuevo el párrafo 6. Ahí está, no lo voy a leer de nuevo. ¿Ya? Son 3 líneas. Vámonos a la pregunta. 3. En el párrafo 6, esta área rural protegida hace referencia a... Veamos. Por supuesto que es la B, el Santuario Nacional de Megantoni. Muy bien. Sobre el Santuario de Megantoni es falso que... Piénsenlo un poquito. ¿Qué es falso? Que no sé, esa información no está en el texto o claramente es falsa. Son preguntas literales.
¿Quién se anima con la 4? Veamos, ahí me contestaron. La A, perfecto, la A es falsa, muy bien, la A. Recapitulemos hasta ahora, ya para que no nos perdamos. Vamos en la 4. La uno es B, la 2 es C, la 3 es B, la 4 es A. Muy bien, vamos a la 5. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene una relación falsa entre una medida mencionada en el texto y su función? A. Traslado de guarda... perdón, ustedes leen la alternativa, disculpen, ahí está la alternativa. La 5, una relación falsa entre una medida mencionada en el texto y su función. Déjeme darle una ayudita. Por ejemplo, la A es verdadera. Por ejemplo, la A es verdadera. ¿Ya? Ya. Con eso se lo dejo. Ay, perdón. No me había fijado que me habían contestado. La D, veamos. Me dicen la D, veamos. Sí, también me dicen la C. Parece que me habían contestado otra ya. En la D. En la D. La Convención del Cusco mantener intacto el ecosistema de Megantoni, mientras que la C es correcta. La creación del Santuario Nacional de Megantoni y conservar los ecosistemas en las montañas de esa zona. ¿Ya? En la D. Muy bien. Vamos a las 6. Va, disculpen. Pasamos a otro texto. Ya, espérense. Ya. Estos son 4 párrafos. Voy a leer los dos primeros. Esto es una noticia del 2019, ¿ah? Por si acaso. Rectores acuerdan 8 medidas para avanzar en la igualdad de género en las universidades. Voy a leer el 1 y el 2 y les voy a dejar ahí el 3 y el 4. Un grupo de 17 rectores pertenecientes a la universidad que participaban en el Consejo Asesor del Ministerio de Educación acordaron la implementación de 8 propuestas para avanzar en la igualdad de género, medidas que ahora deberán ser validadas en las distintas comunidades universitarias antes de ser aprobadas definitivamente. Dos, según consignó la tercera, dentro de las medidas los rectores se comprometen a tener planes de equidad en sus instituciones. ¿Cuáles? Lograr que el 40% de los cargos directivos sean ocupados por mujeres, que en las elecciones de rectoría existan candidatas mujeres y plazos especiales en las carreras para que académicas mujeres que sean madres puedan ascender a la jerarquía interna, entre otras medidas. Ya voy a dejar ahí la 3 y la 4 para que la lean ustedes. Ya. Vamos a las preguntas. ¿Ah? Recién llegamos hasta la pregunta 5 hace un ratito. Ahora vamos a la primera pregunta de este texto va a ser la 6. ¿Qué se necesita para que las 8 propuestas se aprueben definitivamente? Piénsenlo un poquito. Ya, estas son las propuestas, pero ¿qué se necesita para que se aprueben definitivamente? Piénsenlo un poquitito. Y en base a lo que dice el texto, obvio. Veamos, ahí ya me contestaron. Muy bien, no es esa. Ya. ¿Cuál? ¿Cuál puede ser? La A, es la A, es la A. Fíjense ahí en la A que aparecieron. Es la A. Muy bien.
ser validadas por las comunidades de cada universidad. Eso, si no me equivoco, está en el primer, sí, en el primer párrafo. A eso me refiero. La 6 es A. Veamos la 7. Sobre las medidas que se pretenden implementar, es correcto que estas pretenden, denle una vueltita, denle una vueltita, que hay que leer con calma nomás. Estamos en la 7, ¿ah? Veamos lo que me están contestando. Por supuesto que en la C, muy bien, equilibrar las condiciones para que más mujeres puedan acceder a altos cargos académicos. En el tercer párrafo, antes de seguir, les voy a poner de nuevo el tercer párrafo, porque esta pregunta que viene es directa para el tercer párrafo. Voy a poner de nuevo el tercer párrafo, ¿ya? Ahí está. Concéntrese en el tercero nomás. Ya, voy a la pregunta 8. En el tercer párrafo, la expresión el sector hace referencia al... Ahí tienen que contestar. Espérense, se pasó una cosa. ¿Quién se anima con la 8? Veamos. No es la B. La B es demasiado amplia. No es la B es demasiado amplia. Estamos hablando de algo más específico dentro del sector educativo. Por supuesto, estamos hablando del sector educativo, pero estamos hablando de algo más específico. Está dentro del sector educativo. Veamos la C, veamos la A. En la A. Académico universitario. Muy bien, en la A. Muy bien. 9. Según la ministra que era ministra de Educación en esa época, según la ministra, para avanzar en temas de equidad de género hay que darle una vueltita. Ahí pongamos de nuevo lo que dijo la ministra. ¿Ah? Ahí está. El 3, por ejemplo. El 3, por ejemplo. De nuevo, según la ministra, para avanzar en temas de equidad de género hay que, veamos. Muy bien, la letra A, perfecto, la A. Muy bien. Ponerse grandes metas. Veamos la 10. ¿Con qué beneficio contarán las mujeres que sean madres para ascender en la jerarquía interna de las universidades? Contarán con... Eso es literal, ¿ah? Es bien específico. Beneficio contarán las mujeres que sean madres para ascender en la jerarquía interna de las universidades, que son los académicos, ¿no es cierto? Y los distintos cargos. Contarán con... Denle una vueltita. Espérense, que tengo una duda. Al tiro veo lo que me contestaron, ¿ah? En la B, pero iba a ser el cáncer que dice plazos especiales. En la B, está perfecto, está muy bien. Disculpa, disculpa. Muy bien, Lucas. La única aclaración que justo tenía que hacer, porque algo me quedó dando vueltas, es que dice plazos especiales. Pero en la B, perfecto. Ya, la 10 es la B. Ya, veamos otro texto. Lee los textos del 5 al 8 y responde las preguntas de análisis que se presentan, seleccionando la opción que complete el enunciado de manera correcta o contenga la respuesta a la pregunta planteada. Para contestar, utiliza todos los pasos del procedimiento.
Vamos a ir con la misma dinámica, mostrando un texto y viendo las preguntas de alternativa y eligiendo la alternativa correcta. Pero lo primero que aparece no es un texto, sí, es un texto, pero es una infografía. Entonces la voy a agrandar, ¿ya? Para que la puedan ver. Pensé que me agrandarla un poquito más. Pero no creo que se me pase la mano porque después se me va a tapar de tan... Ahí, ahí, una infografía. Mapa de riesgo en el mundo. Mapa de riesgo en el mundo. Y fíjense en un detallito, voy a leer solamente donde dice, donde establece categoría. Riesgo de impago de la empresa. Ya, perdón. El mapa de riesgo en el mundo, no se me mareen. A, riesgo muy bajo. A1, riesgo muy bajo. A2, riesgo bajo. A3, riesgo bastante aceptable. A4, riesgo aceptable. B, riesgo significativo. C, riesgo alto. D, riesgo muy alto. Pero fíjense en los países que aparecen. Ninguno es D. No estoy diciendo que en ninguno haya riesgo, estoy diciendo que ninguno es D. Canadá es A1, Portugal es A4, República Checa es A3, Argelia es A4, China es A4, Tanzania B, ya hay un poco más de riesgo. Bahrein es A4, Vietnam es B, Gabón es B, Madagascar es C, ahí donde van los pingüinitos, ¿no es cierto? Madagascar y los animalitos, y Sudáfrica es A4. No hay ningún D, eso es lo único que quería aclarar. Ya, les dejo el texto ahí para que lo lean. No lo puedo agrandar más porque se me va a salir de la... No, no. Ahí es lo más que lo puedo agrandar. Ya, lo voy a dejar ahí. Espérense, déjenme una cosita. Y después voy a bajar. Voy a dejarlo ahí primero, para que no estemos apurados. Y después voy a bajar un poquito. ¿Ya? Es un texto, pero es una infografía. Es un gráfico con información. ¿Ya? Ahí. Lo voy a dejar ahí un segundito para que lo lean y después bajo para que vean lo que está ahí en el remate de la infografía, ¿ya? Y después vemos las preguntas. Estoy aquí, ¿ah? Entonces me hablan de Portugal, República Checa, China, Canadá, Argelia, Sudáfrica, Vietnam, ¿no es cierto? Economías subsaharianas. Eso está en África. ¿Es alto el riesgo de un temporal económico? Hay algunos puntos clave. Déjeme agrandar una cosita ahí. 13 países afectados por la actual caída de los precios del petróleo. Todos exportadores netos de materias primas renovables y importadores netos de materias primas no renovables. Exporto es cuando vendo al extranjero, importo es cuando compro en otro país. Y aquí información sobre Etiopía y Uganda, por ejemplo. Kenia, Etiopía y Uganda. Les quería mostrar a mi gatita, ya que estamos hablando de animalitos, ¿no es cierto? Les quería mostrar a mi gatita, ¿ya? Aquí está, un ratito nomás, porque si no se va a enojar. Mira la pantalla. Ya, eso quería mostrarle a mi gatita, ya, eso era todo. Ya, veamos el remate del texto, ¿ah? Sí, una negrita muy linda ella. Ya,
Perdón, vamos a, esto está muy, ahí, ahí está perfecto. Ya. 11. El o los países con más riesgo presente en el mapa, de los que están ahí, de los que estaban presentes en el mapa. ¿Ya? El o los países con más riesgo presente en el mapa son, piénsenlo un poquito. No había ninguno de, por si acaso, pero sí había uno con un riesgo alto. ¿Ya? Muy bien, la A, perfecto, perfecto, la A. Muy bien, la letra A. 12. Los países menos afectados por la caída del petróleo son aquellos que, acuérdense que estamos buscando información literal, los países menos afectados por la caída del petróleo son aquellos que, denle una vueltita, piénsenlo, lean bien la alternativa. Veamos. Espérense. Me dicen la D y me dicen la C. Me dicen la D y me dicen la C, por ahí me apareció la A. Es la, disculpen, es la D. Exportan materias primas renovables e importan materias primas no renovables. Es la D, la 12 es la D. Muy bien. Veamos la 13. Portugal ha logrado una mejora económica, la que se ha reflejado en... Veamos la 13. A ver, recordemos un poquito la información, disculpen. ¿Dónde está Portugal? Allá. Agrandémoslo. Ahí está Portugal. Y al tiro vuelvo a la pregunta, ¿ya? No, no, no se me mareen. Ahí les dije Portugal. Ya, volvamos abajito, ¿ah? Portugal ha logrado una mejora económica, la que se ha reflejado en, y ahí lo pienso un poco. No es la, disculpe, no es la D, no es la D. Perdón, estoy transmitiendo. Quise decir que no es la C y tampoco es la D. Chuta, les tengo que ayudar para que no se me distraigan. No es la C, me equivoqué, me habían escrito la C. No es la C, pero tampoco es la D. ¿Ya? Tengo que ahí ser honesto. No sé por qué leí D. Ah, ahí estoy leyendo bien. No es la D ni la C. ¿Quién se anima? En la 13. ¿Quién se anima con la 13? Todavía no me han dicho la E, muy bien, la E, la disminución de empresas que se declaran en quiebra, la 13 es la E, perfecto. 14. Una de las causas de la baja económica de Canadá es, veamos la 14. Una de las causas de la baja económica de Canadá es, a ver, subamos un poquito. Canadá. Ahí está Canadá. Agrandémoslo un poco. No, se me pasó la mano, disculpe. Ahí está Canadá. Canadá. Ya, vámonos a la pregunta. Disculpe.
Está muy grande eso. B, perfecto. Muy bien, la 14B, la caída del precio del petróleo, perfecto. 15. ¿Qué país se proyecta con mayor crecimiento para el año 2016? Porque estamos viendo el texto, ¿no es cierto? ¿Qué país se presenta con un mayor crecimiento para el año 2016? Ahí es información literal. Veamos lo que me están contestando. Ya. No es la C, no es Vietnam. ¿Ya? La D, muy bien, República Checa, perfecto. Perfecto. Ya. La 16. Las industrias que experimentan exceso de capacidad en China son. Ahí hay que buscar la información. Exceso de capacidad. Espérense, que quiero confirmar una cosa, ¿ya? La D, perfecto, es la D. La 16 es D. 17. La baja inflación en Vietnam produce. 17. La baja inflación en Vietnam produce. Acuérdense que inflación es cuando suben los precios. Y cuando es baja la inflación es que los precios no están tan altos. La baja inflación en Vietnam produce. Muy bien, la A, perfecto. La A, 17 es A. 18. El mapa ilustra el riesgo que tienen algunos países que. 18. El mapa ilustra el riesgo. ¿Qué tipo de riesgo ilustra? ¿A qué se refiere con estos índices de riesgo? El mapa ilustra el riesgo que tienen algunos países que. Piensen un poquito. Lean la alternativa. D, perfecto. La 18 es D. Muy bien. La infografía denomina como ganadoras a Kenia, Etiopía y Uganda porque, uno, tienen las economías más estables del mundo; dos, su crecimiento económico se ha mantenido en el tiempo; tres, no han sido sancionadas por el valor de sus materias primas. Piensan ahí cuál es la respuesta a la 19. Les voy a dar una ayudita. No son las tres, no es la E. No es la E, no son las tres. D, perfecto, la 19D, muy bien. Dos y tres. 20. Canadá y Argelia tienen en común que ambas, uno, poseen algún tipo de déficit; dos, han sido afectadas por la caída del valor del petróleo; tres, poseen una vigilancia negativa. Ahí les dejo la 20. Ahí les dejo la 20. No es la B, no es la B. ¿Quién se anima? No es la B. La, perfecto, perfecto. Estoy revisando lo que me están contestando. La 20 es la E. La 20 es la E. Uno, 2 y 3. A a ver cómo estamos de tiempo. Ya, que alcancemos a hacer una pregunta de este texto, ¿ah? Leamos el texto primero, pero que alcancemos a hacer una pregunta de este texto. A ver si alcanzamos. Chuta, entonces. Ya, déjeme saltarme uno más cortito.
Déjeme saltarme uno más cortito, porque se está muy largo. Para que alcancemos a hacer una pregunta, po. Ya. No es que esté corto, pero está un poco más corto, para que alcancemos a hacer una pregunta y con eso cerremos. La obra maestra de Christian Endler, de New York Times, se rinde ante la arquera de la Roja, la arquera chilena, ¿no es cierto? Uno, pese a que la selección chilena fue derrotada en los dos primeros partidos de la primera fase del Mundial de Francia 2019, la arquera y capitana del equipo, Christiane Endler, ha sido elogiada no solo a nivel nacional, sino también internacional. Dos, en el encuentro contra Estados Unidos, donde la Roja cayó 3-0, la portera del Paris Saint-Germain fue elegida la jugadora del partido. Luego vinieron los aplausos, tal como sucedió luego de su actuación contra Suecia, donde incluso un medio francés la apodó para rayos. Tres, en ese contexto, The New York Times le dedicó una columna destacando su juego ante las actuales campeonas del mundo, a las cuales estudió meticulosamente. Comillas, la construcción de la obra maestra de Christian Endler comenzó hace unos días, horas de trabajo en una acción que pasaría en un abrir y cerrar de ojos. Todo el tiempo que la portera de Chile pasaba estudiando cómo le gusta atacar a los Estados Unidos, identificando los tipos de amenazas que probablemente enfrentaría, asegurándose que está prevenida y armada. Cierre comillas, comienza el texto del medio estadounidense. Cuatro. De esta forma, anotado en el diario, la arquera conoció a su enemigo y luego descubrió cómo detenerlo. Cómo detenerlo. Ya, ahí les dejo los párrafos 5 y 6 para que los lean ustedes. Ya, vámonos a la pregunta. A ver si alcanzamos a responder dos. A ver si es que alcanzamos a responder dos, ¿ya? Veamos la pregunta 27. Espérense, déjenme ver la hora. Disculpen, déjenme ver bien la hora para no pasar. Ah, estamos bien. Vamos a la pregunta 27. Estados Unidos en el Mundial de Francia 2019 logró una ventaja mayor en su partido contra... Se estaba mirando lo que me contestaron. Deme un segundito. La B, muy bien. Espérense, si estaba confrontando una duda que tenía. Por supuesto que es la B. Muy bien. Disculpen, si estaba bien. Es que tenía una duda nomás. En la 27 es B. ¿Ya? En la 27 es B. Perfecto. Perfecto. Yo no sé por qué estaba leyendo otra cosa. La 27 es B. Está bien. Si ustedes están bien. Yo de repente no sé por qué dudé. Está bien. Es la B. Muy bien. Vamos a la 28. Endler fue destacada por el New York Times por... Vamos a la 28. Acuérdense que me saltó un texto, ¿ah? Pero era para que alcanzáramos a hacer más preguntas de selección múltiple. Me saltó un texto y elegí este que era un poquito más largo. ¿Ya? Va, perdón, que era un poquito más corto. Vamos a la 28. Comentario al margen. Obviamente hay que descartar al tiro la A. Si Chile no le ganó a Estados Unidos en lo que está diciendo la información, po. ¿Ya? A ver, veamos lo que me contestan. Muy bien, la letra D, perfecto. Muy bien, la D, perfecto. 28 es D. Veámosla. Ah, ya, espérase. Ya, déjame una cosita ahí. Perfecto. A ver, déjame ver cómo estamos de tiempo. No, se acabó el tiempo.
Pero espérense, nos saltamos algunas preguntas. Vimos la 27 y 28. Ya, les termino la idea. Les termino la idea. No vamos a leer este texto porque ya se nos acabó el tiempo. La 29 viene ahí un texto corto de Mikhail Bakhtin, ya, que alguna vez lo leí en la universidad. ¿Ah? Y la 29 le quiero dejar eso para cerrar. Quiero cerrar con esto. La 29 es D y la 30 es A. La 29 es D y la 30 es A. Me salté un texto, no leí el de Bakhtin, pero les dejé las dos alternativas porque ahí terminamos y me salté un texto largo para que pudiéramos avanzar un poquito con algunas preguntas. Ya eran, ahí hubo un texto que me salté, uno. Y también me salté el del Principito, que me gusta mucho, pero es que quería que empezáramos, quiero decir, me gusta mucho el libro, pero quería que empezáramos a ver las preguntas de selección múltiple. Ya, mi estimado alumno, muchas gracias por venir a clase y nos vemos en la próxima clase. Y muchas gracias por participar sobre todo, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase, ¿ah? Chao, que estén bien. Chaito, que estén bien, nos vemos. Espérense que quería hacer una cosita. Ya, que estén bien, nos vemos. Chaito.